Buenas tardes, mi nombre es Eric Velarde y vengo a hablarles respecto al movimiento rectilíneo. Junto a mis compañeros Flavio López y Jacqueline Castillo. En mecánica, el movimiento rectilíneo es uno de los ejemplos más sencillos de movimiento, en el que la velocidad tiene dirección constante y cuando además hay fuerza y aceleración, estas son siempre paralelas a la velocidad. Esto permite tratar el movimiento rectilíneo mediante ecuaciones escalares sin necesidad de usar el formalismo de vectores. Cuando un cuerpo se encuentra en movimiento, su posición está variando respecto al punto fijo. El estudio de la cinemática nos permitirá conocer y predecir en qué lugar se encuentra un cuerpo, qué velocidad tendrá después de un intervalo de tiempo, y la cinemática es la parte de la mecánica que estudia los diferentes tipos de movimiento de los cuerpos, sin considerar las causas que lo provocan. Concepto básico. El movimiento rectilíneo es aquel en el que un objeto se desplaza en línea recta, es decir, su trayectoria es una línea recta. En los movimientos más simples en la física y sirve como base para entender movimientos más complejos. La velocidad y aceleración. La velocidad en el movimiento rectilíneo se define como el cambio en la posición de un objeto por unidad de tiempo. La aceleración es la tasa de cambio de velocidad de un objeto. En el movimiento rectilíneo puede ser positiva, aceleración, negativa, desaceleración, o cero, movimiento uniforme. Algunos tipos notables de movimiento rectilíneo son movimiento rectilíneo uniforme, cuando la velocidad es constante; movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, cuando la aceleración es constante. Descripción. Cinemática de un movimiento. Decimos que un cuerpo está en movimiento cuando al transcurrir el tiempo que ocupa lugares distintos, por lo tanto, movimiento es un cambio de posición que experimenta un cuerpo. La posición se da siempre en relación con un sistema de referencias. Existen dos clases de sistema de referencias, el absoluto y el relativo. Primer punto, el sistema de referencia absoluto es el que considera un punto fijo como referencia. El sistema de referencia relativo es el que considera un punto móvil como referencia. Alguna vez hemos abordado un autobús en el punto habitual en el cual se detiene. En el momento de su aproximación sabemos que se mueve hacia nosotros, pero cuando lo abordamos el vehículo no nos se aleja ni se acerca, nos alejamos en el lugar donde nos hallábamos. Esta observación nos lleva a asegurar que las características de movimiento dependen siempre del sistema de referencia. El vehículo se mueve respecto del lugar en el cual se detiene, de una manera determinada. No cambia de posición respecto de nuestra ubicación dentro del mismo vehículo. Definición de trayectoria, distancia y desplazamiento. Existen en la naturaleza dos tipos de movimientos, absoluto y relativo, considerando su sistema de referencia. Estos movimientos pueden ser considerados su trayectoria rectilíneo, circular y parabólicos. La trayectoria es la línea que se describe en un cuerpo en movimiento. La distancia es el espacio recorrido por un cuerpo y es una cantidad escalar. Es igual a la suma de todos los segmentos que conforman la trayectoria del cuerpo. El desplazamiento es el espacio recorrido por un cuerpo en determinada dirección y es una cantidad vectorial. Es igual a la distancia recta entre dos puntos indicando la dirección. El movimiento rectilíneo uniforme es cuando un cuerpo se desplaza en línea recta recorriendo distancias iguales en tiempos iguales. En el movimiento rectilíneo, el vector desplazamiento coincide numéricamente con la distancia. Por este motivo se acostumbra a utilizar indistintamente los términos de desplazamiento y distancia. De la misma forma, rapidez y velocidad. En el movimiento rectilíneo uniforme, el cuerpo se desplaza con una velocidad constante. El MRU, movimiento rectilíneo uniforme, se caracteriza por movimiento que se realiza sobre una línea recta, velocidad constante, implica magnitud y dirección constantes. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez, y la aceleración es nula. La velocidad y la rapidez se emplean con frecuencia como sinónimos, pero no lo son. La diferencia está en que la rapidez es una cantidad escalar que indica únicamente la magnitud de la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial, ya que para quedar bien definida requiere que señale su magnitud.
Dirección y sentido. La velocidad y la rapidez se definen de la siguiente manera. Rapidez es la distancia recorrida por un cuerpo con respecto al tiempo que tarda en efectuarlo. Velocidad es el desplazamiento que realiza un cuerpo con respecto al tiempo que tarda en efectuarlo. Se determina con la siguiente fórmula. Velocidad es igual a desplazamiento dividido tiempo. Interpretación gráfica del MRU. Si al moverse un cuerpo no varía su velocidad y su trayectoria es una línea recta, su movimiento rectilíneo uniforme. El móvil recorre distancias iguales en los intervalos de tiempos iguales. La mayoría de los movimientos que realizan los cuerpos no son uniformes, es decir, sus desplazamientos generalmente no son proporcionales al cambio del tiempo. Entonces, se dice que el movimiento no es uniforme, sino es variado. En este tiempo se determina la velocidad media o promedio del cuerpo. La velocidad media es el cambio de desplazamiento en el tiempo transcurrido. La forma matemática de velocidad media es la misma que la de rapidez media. Velocidad es igual a distancia dividido tiempo. Aplicación de la velocidad media. Cuando un móvil experimenta dos velocidades distintas o más durante su movimiento, se puede obtener velocidades promedio si sumamos las velocidades y dividimos entre el número de velocidades sumadas. La importancia y aplicaciones prácticas. El estudio del movimiento rectilíneo es fundamental en la física y tiene numerosas aplicaciones en la ingeniería, tecnología y en áreas científicas. Permite entender fenómenos como el tráfico vehicular, el movimiento de proyectiles y el diseño de transporte. Les agradecemos su atención.